el mundo del desarrollo tiene que estar permeado por el marco de derechos humanos. En los años 90 teníamos ya un gran paquete de instrumentos de derechos humanos y los países se desviaron de la implementación de esos instrumentos a la hora de que llegan los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, como movimiento feminista que estábamos tratando de implementar todos esos instrumentos, cuando llega la Agenda 2030, que es en realidad una agenda muy reduccionista en términos de los instrumentos que ya teníamos aprobados, la preocupación era qué iba a pasar con todo eso. Entonces, el aporte que tiene es esa voluntad política para sí implementar la Agenda 2030 que no tienen los instrumentos de los años 90. Y nuestro trabajo de impulsar la Agenda 2030 es como encontrar puntos de entrada para recuperar esos instrumentos macro que sí garantizan los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la igualdad para todas las personas en todo el mundo. Yo no tengo muchas expectativas por la Agenda 2030, como ya te lo mencioné. Esta es una lectura política que hizo el movimiento feminista en la región desde hace muchos años. Y lo que hemos hecho es precisamente trabajar con el Consenso de Montevideo, que es el instrumento de igualdad y de sustentabilidad más ambicioso a nivel mundial. Y lo que hicimos en trabajo muy cercano con los gobiernos de la región fue promover la guía operacional del Consenso de Montevideo, que implica una articulación entre indicadores de cumplimiento del Consenso de Montevideo cruzados con los indicadores de los ODS. Entonces, lo que nosotras queremos en la región, digamos, ya no pudimos salvar al mundo. La Agenda 2030 es muy reduccionista, no reconoce los derechos humanos de las mujeres, no quiere reconocer el marco de derechos humanos en general. Hay una alianza muy perversa con el capital privado sin reconocer los impactos socioambientales del capital privado, sobre todo las grandes corporaciones, no reconoce la concentración de la riqueza. Entonces, regresar a nuestros instrumentos y sobre todo en la región impulsar la implementación del Consenso de Montevideo a través de la guía operacional. Esa es la expectativa no solo de mi movimiento, sino de este pacto que hemos hecho muchos movimientos sociales y en un diálogo muy cercano con los gobiernos y con la CEPAL. Yo creo que la región está dispuesta a dar ese salto y sí tener una implementación ambiciosa de lo que parece muy compleja en una agenda, pero en realidad si cuentas todos los instrumentos que tenemos ya están acordados y son mucho más ambiciosos y más complejos, ¿no? Pero yo creo que la esperanza de esta región es la guía operacional y sí, está cruzada con los ODS. La gente va a conocer la Agenda 2030, no conocen la guía operacional, pero eso no importa, con que se traduzca en el beneficio para todas las personas, el bienestar, eso es lo que queremos, la redistribución, la justicia climática, eso es lo que esperamos promover en los siguientes 15 años. Por un lado es la vía más técnica, que ya la hicimos. En México se aprueba la guía operacional de Montevideo, donde tenemos los indicadores. Montevideo es el primer instrumento que reconoce los derechos sexuales, tiene que ver con una agenda de diversidad y la implementación, por ejemplo, nosotros lo hemos cruzado con el objetivo 16, con el derecho a la identidad, pero el derecho a la identidad no es solo que te den una identificación. La población LGBTI tiene un asunto crucial con la identidad y el reconocimiento de ciudadanía, a partir también de acceso a políticas de protección social, simplemente el reconocimiento de las familias plurales, de acceso a créditos de vivienda, en fin, una serie de cosas que se articulan con el reconocimiento a tu derecho a tu identidad. Y esos cruces entre el derecho sexual los derechos sexuales reconocidos en Montevideo con un objetivo, con una meta de los ODS, para nosotras ese tipo de vínculos son cruciales para tener una implementación que vaya mucho más allá de las metas simplistas o asistencialistas con las que también se puede leer a la Agenda 2030. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, que están plenamente reconocidos en Montevideo. Montevideo también dice, por ejemplo, que hay que hacer una revisión de los marcos legales para despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa. Ese tipo de elementos van a ser cruciales para alcanzar no solo todo lo que tiene que ver con salud, sino también todas las deudas pendientes que quedaban de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la mortalidad materna, que sabemos que mucho tiene que ver con el aborto inseguro. En fin, hay una serie de elementos, pero también quiero señalar cómo Montevideo
es la parte más desconocida incluso por las y los activistas que trabajan en Montevideo, la parte ambiental y la parte económica. En el caso, por ejemplo, de Montevideo tiene muy clara la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que descansa en las mujeres. No sé si ustedes saben que el 60% del valor que circula en el planeta está generado por las mujeres dentro de ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Significa que las mujeres subsidian la economía entera. No hay dinero en el mundo para pagar eso que hacen las mujeres. Es la esclavitud moderna y Montevideo es la clave para empezar a modificar esos desbalances de poder que incluso las lógicas macroeconómicas, oímos al Banco Mundial, no lo reconocen, no hablan de eso. Montevideo en verdad es un documento crucial para transformar a la humanidad entera y lo que queremos es también empezar a basar buenas prácticas en la región para exportarlo y llevarlo al mundo y decir que América Latina tiene la clave para ese cambio paradigmático que sí es posible con políticas públicas, con marcos legales. Y ese es el segundo paso que te diría, ¿no? Por un lado el formal, los países ya aprobaron la guía operacional, estamos mapeando los marcos legales, los marcos programáticos, tiene una agenda de ciudades, de movilidad, de transición energética, todo eso está en Montevideo. Entonces esa transición tiene que hacerse analizando territorialmente cuáles son los campos, los obstáculos que hay en cada país. Y por otro lado, sí, en un diálogo de sociedad civil con gobierno, también quizá con otra sociedad civil para decirles por qué Montevideo es importante, por qué no se deben deslumbrar por la Agenda 2030. Está muy bien como la puerta de entrada porque te decía, tiene la voluntad política que el resto de los instrumentos no tienen, hay que aprovechar ese deslumbre fálico para empezar a jalar hacia lo que sí es real, a lo mejor no es tan sexy, pero es real para empezar a transitar hacia las economías centradas en el bienestar de las personas y no en la circulación de capitales y de bienes como hasta el momento hemos tenido.